Buenas tardes a todos. El día de hoy mi grupo y yo nos encontramos frente al profesor Ricardo Choi, quien nos va a hablar sobre las corrientes del academicismo y el pictorialismo. Eh, Buenas tardes, Ricardo. Primero que nada, ¿nos podrías definir, según tu apreciación, qué son las corrientes del pictorialismo y academicismo? Claro que sí. ¿Cómo están? Buenas tardes, chicos. Gracias por la entrevista. Vamos a situarnos un poco en el contexto ya de la aparición de estas corrientes. La Sí, fotografía se presenta al mundo de manera oficial en 1839. Ya ustedes deben haber revisado el material de clase, ¿verdad? Cuando se habla de los antecedentes, los primeros procesos, ¿sí? El invento fotografía es el producto de varios inventos en paralelo, muy similares. Cada uno tenía su nombre, ¿no? Helografía, calotipo, daguerrotipo. Pero luego de unos años de convivencia, pues se decide darle el nombre de fotografía a todo esto. Porque era básicamente lo mismo, ¿no? Todos necesitaban luz, todos necesitaban un material sensible para poder obtener imágenes. Los primeros fotógrafos básicamente colocaban su cámara frente a algo y hacían un registro de eso. Los primeros fotógrafos estaban más preocupados por congelar la imagen. Sí, o sea, los primeros años de la fotografía, la mayor preocupación es que la foto salga, que no se borre, que no se desvanezca, ¿no? Entonces, la primera concentración de los primeros fotógrafos era el proceso en sí de congelar una imagen. Entonces, las primeras fotos son muy básicas, son calles, paisajes, objetos, ¿no? Nada complicado, porque más que prestarle atención, digamos, a lo que había al frente, se prestaba atención a cómo la cámara estaba registrando, cómo el material sensible estaba registrando la foto. Entonces, en un principio, digamos, dentro del mundo del arte, la gente que se consideraba artista, ¿no? Los pintores y etcétera, miraban a la fotografía como un proceso mecánico. Entonces, no le veían ningún talento, ningún mérito al fotógrafo. Se decía simplemente, bueno, pues cualquiera puede tomar fotos porque el que hace el esfuerzo es la máquina, no la persona que está detrás de la máquina, que puede ser cualquiera, ¿no? Puede ser hasta un mono y dispara y sale la foto. Bueno, con el correr de los años, cuando los procesos ya se hacen más estables, cuando ya es, vamos a decirle, un poco más fácil congelar una imagen y que no se borre, es que estos nuevos fotógrafos empiezan a prestarle atención al medio, ¿no? Es decir, ya tenemos la foto, ya nos sale la foto, ahora, ¿qué hacemos con la foto, ¿no? Entonces empiezan a ver qué más se puede hacer con la fotografía. Y es cuando aparecen los primeros, digamos, artistas que se meten a la fotografía e influenciados por ejemplo, la pintura academicista de la época, deciden hacer fotos, pero deciden hacer un tipo de fotos que no sea del común, ¿no? O sea, que no sea, esto lo pudo haber tomado cualquiera. La foto del común es, imagínense, un mundo en el cual todo el mundo está tomando fotos, porque la época de la difusión de la fotografía fue casi, casi como ahora, uno con el teléfono, ¿verdad? Es decir, a la gente le gustaba el proceso y había mucha gente tomando fotos. Por supuesto, no en la magnitud de los millones que hay ahora, pero digamos que era como una moda. Entonces, todo el mundo tomaba fotos que era básicamente congelar registro, ¿no? Registro, registro, registro. Entonces, los academicistas, para tratar de separarse de esos fotógrafos, empiezan a producir fotos, pero no cualquier foto, sino a producir fotos inspiradas en, por ejemplo, la historia, la literatura, las mitologías, las leyendas, la poesía, y se asemejan mucho a la pintura academicista, ¿no? Entonces surgen las primeras fotos en las cuales ya hay un concepto y una producción. Ya no se trata de llevo mi cámara a la ventana de mi casa y tomo lo que haya. Ahora es, voy a buscarme un modelo, ¿no? Voy a ponerle un vestuario y vamos a crear una alegoría. Entonces los academicistas empiezan así, en su deseo de demostrar que la fotografía puede ser arte. Eso es su objetivo, ¿no? Que la gente descubra, sepa que la fotografía puede ser un arte como cualquiera. Pero para que sea arte ya no puedo hacer las mismas fotos que los demás. Entonces creo imágenes. Y como en esa época, estoy hablando de 1860, 70, principio de los 80, ya los procesos fotográficos eran más o menos estables, ¿sí? Los fotógrafos empiezan a crear eh, fotomontajes, ¿no? O sea, llevan la fotografía terminada a un paso más adelante, que es el fotomontaje.
por ejemplo, Oscar Rechlander, ¿no? Que hace esta foto que se llama la alegoría, el vicio y la virtud, ¿no? Las dos sendas de la vida, que es una foto que tiene, son como 24 participantes en la foto, pero son 30 negativos. O sea, cuando uno ve la foto, mirando la foto, hacia la izquierda está, digamos, el vicio, hacia la derecha está la virtud, ve un montón de figurantes que aparecen en la foto, pero cada uno está tomado en una foto diferente y todo eso es un gran collage, un montaje. Los academicistas empiezan a hacer fotomontajes, ¿no? Y sus fotos empiezan a ser, pues, obviamente diferentes y empiezan a ganarse el estatus de artistas, ¿no? Ya las fotos tienen un tinte más artista, más como un cuadro de pintura. De los academicistas, ¿sí? Llegan a un punto, digamos, de difusión, de ser considerados artistas, que coincide con la masificación de la fotografía, gracias a Kodak. La marca Kodak en 1888 saca una cámara de fácil uso. Y entonces, en ese momento, la fotografía se recontramasifica, ¿no? O sea, ya cualquiera podía tomar fotos. Si antes era sencillo, pero había un proceso de mandarte a hacer tu cámara al carpintero, mandarte a hacer tu lente al óptico, con Kodak ya simplemente es, compras la camarita, presionas el botón y la cámara es el resto. Entonces, de nuevo surge la idea de que la fotografía la puede hacer cualquiera, ¿no? En esa transición aparecen fotógrafos que empiezan a manipular la foto desde la cámara, en su afán, ¿no? Por separarse de los fotógrafos masivos, empiezan a, por ejemplo, ¿no? El manual de Kodak te dice, para que una foto salga bien, tienes que tomarla con sol, bastante sol. Si no, te va a salir un poco mala la foto. Los pictorialistas van en contra de eso y comienzan a tomar fotos cuando está nublado, cuando está amaneciendo, cuando está anocheciendo, cuando ha llovido. O sea, se buscan, vamos a decir, entre comillas, las peores condiciones de iluminación. Además de eso, a la cámara le ponen filtros, ¿ya? Filtro es como que a tu cámara tú le pongas, por ejemplo, una bolsa transparente y haces que la foto salga toda nubosa. Ya le pusiste un filtro y ya creaste una foto de tipo pictorialista, ¿no? Por supuesto que no era solamente el filtro, sino que eran fotógrafos, digamos, con una visión muy talentosa, una cultura visual muy amplia, y empiezan a producir fotos, le empiezan a agregar filtros, empiezan a manipular, digamos, la copia de tal manera que las fotos empiezan a, curiosamente, a parecerse a la pintura impresionista de la época, ¿no? Entonces, estas son las dos primeras corrientes artísticas, ¿no? Dentro de la fotografía, son las primeras, ¿no? Son básicamente, tratamos de que la fotografía se reconozca como arte y los academicistas un poco produciendo fotos y haciendo fotomontaje y los pictorialistas manipulando, ¿no? Desde la toma, sea con filtros o sea luego en el proceso químico, tratando de que sus fotos se separen del común, ¿no? Y la gente, digamos, empiece a apreciarlo ya como una pieza mucho mejor elaborada, ¿no? Ese, digamos, es el contexto y la aparición de estas dos corrientes. Claro. Y dentro de todas estas, digamos, métodos que se implementan en esta época para marcar la diferencia de lo común, en cada Ujú. una de estas etapas del pictorialismo y el academicismo, ¿cuál era la técnica como más utilizada, la más famosa de cada una? En el academicismo podríamos decir el fotomontaje, porque Henry Pitch Robinson, Oscar Rechlander, que son, digamos, los fotógrafos como más representativos, ¿no? Ellos empiezan a hacer un fotomontaje. Esa, digamos, que sería como la característica, ¿no? La otra técnica no es tanto fotográfica, sino más de concepto, es decir, hacer producción fotográfica, ¿no? Usar vestuarios, usar locaciones, fondos. Esa sería la técnica de los academicistas. Luego, la técnica de los pictorialistas, vamos a decir que es una evolución de una fotógrafa que está, digamos, en el medio de esas dos corrientes, que es Julia Margaret Cameron, una fotógrafa que nace con los academicistas, pero que empieza a desarrollar una técnica conocida como el flow, ¿no? Que era una técnica de desenfoque, ¿no? Una técnica que te permite ver las fotos ya un poco más etéreas, más románticas, gracias a este efecto de desenfoque que ella logra, ¿no? Ella empieza en el periodo de los academicistas y entra pues al periodo de los pictorialistas, por eso muchas veces se le considera a ella como la pionera del pictorialismo, ¿no?
Y lo que caracteriza al pictorialismo es básicamente el uso de filtros para hacer que las fotos sean un poco más, digamos, difusas, difuminadas, etéreas, románticas, ¿no? Y la manipulación luego en el postprocesado con los químicos, ¿no? Como Robert de Machy, por ejemplo, ¿no? Que jugaba con la emulsión de tal manera que sus fotos tenían mucho de pintura, ¿no? En el sentido de que se notaba, pues, entre el granulado y el desenfoque y la manipulación del químico, las fotos más parecían pintadas que fotografiadas, ¿no? Esas serían como que las técnicas más representativas de cada uno, ¿no? Sí, y usted mencionó varios personajes, ¿no? De cada etapa de estas. Para Ujú. usted, ¿quién fue el mayor, digamos, exponente en cada una de estas dos corrientes? En el academicismo podríamos, tal vez la foto pues, más famosa es la de Oscar Reslander, ¿no? Que es esta foto de las dos formas de vida o las dos sendas de la vida, ¿no? Que es una imagen muy impactante por la cantidad de personas que aparecen, ¿no? Y el saber que luego fue montaje. Henry Pitch Robinson también es el otro fotógrafo que yo mencionaría de esta época, ¿no? Pero también podemos hablar pues de Alvin Landon Coburn, ¿no? Que es un fotógrafo que inclusive comenzó a explorar unas imágenes muy influenciadas por el cubismo, ¿no? Em, Luego ya hablamos Julia Margaret Cameron, que puede figurar, digamos, en ambas, ¿no? Y ya en el pictorialismo tendríamos que mencionar de todas maneras a Alfred Stieglitz, a Edward Steichen, ¿no? A Gertrude Cassevier, de entre las pioneras de la fotografía, ¿no? De ellos resalta mucho Alfred Stieglitz porque él era una suerte eh, de gestor de la cultura, ¿no? Porque gracias a Stieglitz, por ejemplo, y otros pictorialistas, se abrió la primera galería de arte dedicada a la fotografía, ¿no? Creo que es la Galería 291, sí se llamaba, me parece, y el Camera Work, que era una revista que servía para difundir la obra de los fotógrafos pictorialistas, ¿no? Entonces, ellos son como que los más emblemáticos. Bueno, Robert de Machy en Europa también, ¿no? ¿Y en qué país o en qué lugar fue donde se dio el mayor auge de cada corriente? Bueno, podríamos decir Estados Unidos por la presencia de Stiglitz, de Steichen, ¿no? Pero también podríamos hablar de Europa, es decir, algunos países de Europa, ¿no? Que, digamos, que adoptaron o se influenciaron estas corrientes artísticas, ¿no? Pero es curioso porque en algunos países nunca llegó, ¿no? A Perú nunca llegó, por ejemplo, propiamente dicho, ¿no? Hay ciertas influencias, pero no se podría decir pues que acá los fotógrafos se volvieron academicistas o pictorialistas, ¿no? Hay algunas fotos que parecen pictorialistas, pero sería interesante ver, por ejemplo, si lo hicieron a conciencia o básicamente una coincidencia, ¿no? En la exploración de cómo hacer imágenes, ¿no? Pero por ejemplo, es interesante porque en algunos países academicismo y pictorialismo era como que no había una diferenciación, ¿no? Países como Japón, inclusive como Checoslovaquia, ¿no? No habían mayores distinciones, o sea, era, digamos, un estilo muy similar. Bueno, profesor, ante todo, muy buenas tardes y muy agradecido por aceptar esta entrevista. Eh, Mi pregunta al respecto sería, de la manera, o sea, ¿cómo influyeron las academias del arte en la formación de los artistas durante el periodo, durante el periodo del academicismo? Claro, es una cosa muy interesante porque para que una persona explore esos terrenos, digamos, del arte, definitivamente tiene que tener cierta formación visual, ¿no? Entonces, estos primeros fotógrafos eran muy entendidos en la pintura, principalmente, ¿no? Entonces, la pintura que predominaba en esa época era, desde la aparición de la fotografía, es muy interesante cómo la pintura empieza a presentar muchas más corrientes, ¿no? Porque antes de la fotografía los pintores como que estaban en una zona de confort, ¿no? Las corrientes pictóricas duraban hasta siglos, ¿no? Todo el desarrollo era como lento.
con la fotografía los pintores sintieron la pegada, ¿no? Entonces empezaron a explorar mucho más. Así es que podríamos hablar pues de las influencias, como había mencionado, de la pintura academicista, influencias del romanticismo también, ¿no? Y ¿qué más podemos hablar? Bueno, los pictorialistas conviven con la pintura impresionista, ¿no? Inclusive al pictorialismo se le llama el impresionismo fotográfico. Entonces, de algún modo, pues, hay una como suerte de retroalimentación entre la pintura y la fotografía en ese tiempo, ¿no? Que ya empiezan a convivir, a competir, ¿no? Pero todas estas personas, por ejemplo, Alfred Stieglitz era un era un personaje muy culto, un personaje que bebía de las influencias de su tiempo, ¿no? Se codeaba con pintores, inclusive una de sus novias, este, era una pintora bastante famosa, se me ha ido el nombre ahorita, pero es bastante famosa, y inclusive fue modelo de alguna de sus pinturas. Paco se va a acordar de su nombre, porque ahorita se me ha ido el nombre de ella. Entonces era un tipo pues que había vivido en Europa, estaba influenciado por las corrientes artísticas, ¿no? Entonces eran personas muy cultas, ¿no? Eran personas muy cultas, todos en general, ¿no? Ok, profesor. Ya pasando a la siguiente corriente, la pregunta sería, ¿qué papel tuvo el pictorialismo en la aceptación de la fotografía como forma de arte legítima? Bueno, el pictorialismo tiene un auge de más o menos 2 décadas y media, ¿ya? Estamos hablando que empieza a partir de 1890, más o menos, empieza a formar, a gestarse. De 1900 a 1910 sería como que su periodo más notorio. Ya para 1920 empieza a decaer, ¿ya? Entonces, el aporte de ellos tiene que ver con la experimentación, ¿no? Tiene que ver con el llamar la atención hacia la fotografía, ¿no? Porque sus imágenes sí eran diferentes a lo que se producía masivamente, ¿no? Había mejor concepto, curiosamente no es que ellos lo hayan planeado, ¿ya? Pero las fotos que ellos hacían con, con el objetivo de que la fotografía sea reconocida como arte independiente, diferente a la pintura, ¿no? Tal vez sea la influencia de la época, los llevó a parecerse mucho a la pintura. Entonces, la foto pictorialista se parece mucho a la pintura impresionista. No fue algo, digamos, a propósito, pero se dio, ¿no? Entonces, en el ámbito de la fotografía, pues claro, son como que los pioneros, ¿no? En el arte de la visión esta etérea, romántica de la fotografía, ¿no? Lamentablemente no dura mucho porque ya para 1910 el mundo empieza a cambiar, para el 20 ya habíamos tenido la Primera Guerra Mundial, las migraciones masivas, o sea, el mundo se puso como complicado, ¿no? Entonces los fotógrafos perdieron esa onda pues romántica, ¿no? Y se encontraron con la crudeza de la realidad. Es por eso que ni bien muere el pictorialismo, aparece la fotografía directa, que es un tipo de fotografía que ya no busca, digamos, crear imágenes etéreas, sino que de frente en la nitidez es donde encuentra su manifestación artística, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, cuando usamos Instagram, cuando usamos estas aplicaciones y le buscamos filtros a la foto, ¿no? A través del teléfono, podríamos decir que de algún modo hay algo de pictorialismo ahí, ¿no? Ya, profesor, mi última pregunta por parte mía sería, ¿qué tipo de iluminación se usó en el academicismo y en el pictorialismo? Bueno, en el academicismo es interesante porque, o sea, estamos hablando de la época en la cual no hay flashes, ¿no? Entonces todo es luz ambiental, natural, ¿no? El academicismo primó la luz natural, sea que el fotógrafo hacía exteriores o interiores, era luz natural, básicamente, ¿no? Luz que podía entrar por una ventana, o como los primeros estudios que tenían luces que entraban por el techo. Algunos tenían el techo abierto, otros tenían techos de cristal, ¿no? Entonces manejaban básicamente la luz natural. En el pictorialismo también, con la diferencia de que en el pictorialismo, al usar diferentes, digamos, horarios, ¿no? Usaban mucho también la luz artificial, ¿no? Por ejemplo, si las fotos eran nocturnas, había una suerte de mezcla, ¿no? Entre la luz artificial del alumbrado público, digamos,
con las luces, digamos, la luz que prima en el ambiente, ¿no? Pero básicamente ahí era luz natural la herramienta principal. Bueno, mi primera pregunta sería, ¿cuál era la relación entre el pictorialismo y la pintura artística? ¿Cuál era la relación que tenían ambas? Bueno, no diría que había una relación estrecha, porque había una suerte de competencia entre los fotógrafos y los pintores, ¿no? Lo que sí puede haber es una suerte de retroalimentación, ¿no? Es decir, definitivamente los fotógrafos cuando buscaban arte a su alrededor, en este caso los pictorialistas, lo que se encontraban pues era la pintura rafaelista, la pintura impresionista, ¿no? Y eso es interesante porque fíjense, antes de la existencia de la pintura, perdón, de la fotografía, o sea, digamos, antes de 1839, ¿no? Vamos a ponerlo como fecha oficial, los pintores, digamos, trataban de pintar la realidad, ¿verdad? Eso fue como un deseo a través de los siglos, ¿no? Pintar lo más parecido a la realidad posible. Cuando aparece la fotografía, ya no hay forma de que la pintura le gane a la fotografía, ¿no? En cuanto a realismo. Entonces los pintores, perdón, empiezan a buscar pues nuevas fuentes de inspiración. Por ejemplo, el impresionismo ya no es pintar la realidad, sino una manera de ver la realidad y filtrarla en tu mente, ¿no? ¿Cuál es la primera impresión que te da, por ejemplo, ¿no? De ahí viene el impresionismo, ¿no? Entonces, tú ves un atardecer soleado, bonito, y esa impresión que te genera, esa sensación que te genera, tratas tú de plasmarla en la pintura, pero ya no buscando que tu paisaje quede exactamente igualito, ¿no? Sino ya tus trazos son diferentes, ¿no? Tus trazos realzan mucho el impacto de la luz en el medio ambiente, ¿no? O sea, los brillos, las formas, ¿no? Los rayos de luz. Y, y la fotografía pictorialista, en vez de, digamos, de hacer lo que normalmente hace, que es que sea todo nítido, empieza también a hacer pues algo mucho más filtrado, ¿no? Entonces, curiosamente, ahí es donde se encuentran y se parecen mucho. Entonces hay una suerte como de, como, vamos a decir, retroalimentación en cuanto a lo que hacen los pintores, lo que hacen los fotógrafos y lo que predomina en el momento, ¿no? O sea, no logran separarse. En cambio, los academicistas, ellos comienzan a utilizar fotos de diferentes, digamos, tomas, hacen un fotomontaje y ese fotomontaje termina siendo muy de pintura, ¿no? Entonces las fotos academicistas se parecen mucho a un acabado de pintura. Es muy interesante eso, ¿no? Entonces, creo yo que es recién cuando entra el vanguardismo y entra el... Es más, ni siquiera el vanguardismo, ¿no? Porque en algunos casos el vanguardismo también se parece mucho a la pintura, ¿no? Cuando entra la fotografía directa es que recién los fotógrafos se dan cuenta de que la fotografía puede ser artística por sus propios medios, ¿no? Es decir, con sus propias características, sin tener que estar, digamos, experimentando tanto, ¿no? Entonces es muy interesante esa etapa, ¿no? Y la manera como conviven la fotografía y la pintura. Una suerte de competencia. Bueno, como todo comienzo también tiene un final, entonces, ¿cuál es la razón por la cual los artistas de la fotografía pictorialista y academista dejan de hacer este estilo de fotografía y por cuál se van, bueno, por cuál se pasan? Bueno, es interesante porque tú vas como que migrando conforme el mundo va cambiando, ¿no? Entonces las necesidades van cambiando conforme se avanza, porque no es como ahora, por ejemplo, que estamos ligeramente estancados en el sentido de que la fotografía es casi la misma desde hace décadas, ¿no? Entonces, tal vez el único boom en estos últimos años ha sido, digamos, pasar de analógico a digital, y hoy en día, por ejemplo, el software que apoya, digamos, la realización de imágenes, ¿no? En esa época todo era como nuevo, todo era exploratorio. Entonces, los primeros fotógrafos prueban con este estilo que estamos identificando como academicista, ¿no? Porque no es que ellos digan, nosotros vamos a ser academicistas, ¿no? Sino que se enmarcan en una corriente básicamente por lo que hay alrededor, ¿no? Y las características de lo que hacen que los enmarcan en una corriente específica, pero ellos no se ponen la etiqueta y dicen soy academicista y acá me quedo, sino que van migrando. Entonces, algunos fotógrafos academicistas continuaron su trabajo, ¿no? Entre el academicismo y el pictorialismo,
Y los pictorialistas, por ejemplo, algunos como Steichen termina pasándose a a la fotografía, por ejemplo, a colores, a la fotografía publicitaria. Stiglitz se pasa a la fotografía directa y Stiglitz venía un poco desde el academicismo también, ¿no? Entonces van, digamos, probando, digamos, las técnicas que los definen en determinada corriente, pero siguen explorando otras, ¿no? Siguen buscando que la fotografía se reconozca como un medio de expresión personal, de expresión artística, ¿no? Entonces no se quedan estancados en una y van migrando naturalmente, ¿no? Van probando lo que se viene y algunos casos, pues, como Steichen, que deja su vida, digamos, 100% artística y Steichen se pasa, pues, a hacer fotografía primero de guerra, ¿no? De fotografía aeronáutica, y luego se pasa a la fotografía publicitaria, por ejemplo, donde obtiene mucho éxito. Y críticas también, porque decían por qué se había banalizado, ¿no? Entonces yo creo que es la evolución natural de todo artista, ¿no? Que va explorando nuevas maneras de hacer llegar, pues, su mensaje o su visión estética. Bueno, esta pregunta va a ser un punto más personal. Sería, ¿cuál de estas dos corrientes, con cuál de estas dos corrientes usted se quedaría si tuviera que elegir alguna? Yo me quedaría con el pictorialismo, porque el academicismo, pues, hacer fotomontaje hoy en día tendría que ser con Photoshop, y a mí me da mucha pereza usar Photoshop, ¿no? Yo soy más de la toma, entonces me encanta, por ejemplo, el academicismo porque es en la toma que resuelven, ¿no? Y bueno, algunos ya luego en el post procesado, pero digamos que si tuviese que hacer, yo me quedaría con el pictorialismo, ¿no? Me gustan mucho esas fotos tipo románticas, esas fotos etéreas, borrosas, me llama mucho la atención. Pues bueno, muchas gracias por su tiempo y por la entrevista que nos acaba de brindar. Y pues bueno, eso sería todo, profesor. Gracias, chicos, gracias a ustedes. Gracias a usted. Que les vaya muy bien, que Gracias, tengan buena profesor. semana. Y un Gracias, saludo profesor. a mi amigo Paco. Un abrazo. Ya va a estar viendo esto. Ya, Nos, gracias, profesor. nos debemos un Gracias, cafecito. Cuídense, chicos. gracias, Que les profesor. vaya Igualmente. bien. Hasta Hasta luego. luego.